Saludos, mi nombre es Richard Primo Silva y vamos a aprovechar este video para contestar a una inquietud que suelen hacerme sobre el uso de la tilde en los pronombres y adverbios interrogativos y exclamativos. Vale decir, sobre las palabras qué, quién, cómo, cuándo, dónde en algunas circunstancias. La recomendación parece bastante sencilla porque la ayuda de los signos de entonación y de interrogación podrían fácilmente solucionar el problema o la duda en redacción. Sin embargo, hay situaciones en donde podría despertarse cierto conflicto, cierta duda. Primero, veamos el siguiente enunciado y díganme ustedes cuántos de estos elementos que aparecerán en rojo necesitarán de tilde. ¿Nota usted? Hay varios elementos en rojo, pronombres, adverbios. Algunos están encerrados en signos de interrogación y en signos de exclamación, pero va a resultar que no todos los que usted ve allí necesitarán de tilde. Ahora veamos cuántos de estos elementos necesitaban de la tildación. Ajá, como se da cuenta, algunos de estos elementos eran de fácil reconocimiento para lo de la tilde. Sin embargo, quiero llamar su atención en el tercer párrafo. En la primera línea, al finalizar, hay un enunciado rodeado con signos de interrogación con un que en amarillo que no necesita de tilde, pero que podría crear en algunos casos alguna confusión. Para poder determinar algunas recomendaciones que podrían ayudar en situaciones como esta, hay que hacer una diferencia entre preguntas directas y preguntas indirectas. Atención, se le llama preguntas directas o exclamaciones directas a aquellas que aparecen flanqueadas por signos de interrogación o signos de exclamación, con otra peculiaridad. El pronombre o el adverbio, que en este caso aparecen de rojo, inician el enunciado interrogativo o el enunciado exclamativo. Pero también, como te das cuenta, hay preguntas y exclamaciones que no aparecen rodeados por signos de interrogación o signos de exclamación y que la pregunta no se inicia en el enunciado, sino que descansa en algún lugar dentro del enunciado. Pero igual es pregunta e igual necesita de tilde. ¿Cómo determinar el uso de la tilde en el caso de las situaciones indirectas? Vale decir, en aquellas que no tengan signos de interrogación o exclamación y cuyo pronombre o adverbio interrogativo esté en medio del enunciado. Una recomendación muy sencilla sobre la que vamos a incidir es la entonación, la intensidad que recaerá sobre el pronombre o el adverbio. Si al leer el texto y tenemos dudas, si levantamos la entonación o intensificamos sobre el pronombre y sentimos que el enunciado tiene sentido y tiene sentido de pregunta, entonces vale el uso de la tildación. Aquí tenemos algunos ejemplos más. Nota usted, tenemos dos veces el elemento como. Sin embargo, en el primero de verde, como ya te dijimos, no necesita de tilde. En el segundo elemento no sabemos cómo ayudarlo, sí. ¿Cómo hacemos para distinguir el uso de la tilde en un caso y en el otro no? La intensidad, la intensificación. Note, como ya te dijimos, no hay intensidad. En la segunda, no sabemos cómo ayudarlo si hay intensidad. Hay recomendaciones de orden gramatical. Distinguir por el contexto entre elementos interrogativos o exclamativos, directos o indirectos, por el contexto. Sin embargo, la recomendación de elevar la intensidad sobre alguno de estos pronombres o adverbios y si estos suenan de manera coherente es una ayuda que nos puede sacar del apuro en determinados momentos. Lo mismo pasa en el segundo caso. Nos dirá cuánto le debemos en cuanto tenga la cuenta. A pesar de que se repite dos veces el elemento cuánto, solo en uno, al recargar la voz, al recargar la intensidad, nos damos cuenta que necesitará de tildación.
Ahora bien, cuidado con la confusión, porque hemos dicho que hay preguntas directas e indirectas flanqueadas por signos de entonación y que por lo general necesitan de tilde. Pero mucho cuidado, podríamos encontrarnos con casos como los siguientes. Nota, aquí hay preguntas directas y exclamaciones directas, flanqueados por los signos de entonación. Y los elementos de amarillo son elementos que fácilmente podrían confundirse con aquellos que necesitan de tilde. Pero si prestas atención, en ninguno de estos casos esos elementos necesitarán de tilde. Nota, leo el primer enunciado. ¿Que no sabías lo sucedido? ¿Nota usted? Ese que, a pesar de que inicia el enunciado interrogativo, no necesita de tilde. En el segundo, la exclamación, que viva la canción criolla. Notas ese elemento que no necesita de tilde. Una vez más, la recomendación es la intensidad. Voy a recargar la voz en el elemento que del tercer caso. ¿Qué? ¿No sabes quién es Pepe? Te darás cuenta que la lectura es forzada y la intención de la pregunta pierde sentido. No necesita de tilde. Esto responde a una confusión por la tradición de encontrar los elementos que, quién, cómo, cuándo, dónde al comienzo de las exclamaciones directas o indirectas. Ahora bien, acá tenemos una situación más. Presten atención a ver si en este tipo de construcción podemos reconocer fácilmente la diferencia de cuándo llevan tilde y cuándo no lo necesitan. Nota, en el primer caso, ¿qué quiere el niño? ¿Notas cómo intensificamos la voz en el elemento de rojo? En el siguiente enunciado, que se lo den todo resuelto. Notas en el elemento de amarillo no se puede recargar la voz. Ahora bien, aquí podemos agregar una segunda recomendación que te puede servir, lo que se denomina como el tono ascendente y el tono descendente. Nota que en el primer caso, al recargar la voz en el elemento de rojo, luego el tono va a ir descendiendo. Este tipo de preguntas se conoce como preguntas descendentes. ¿A qué se debe tu malestar? En el otro caso, a continuación, notarás que el tono no es descendente, sino por el contrario, viene de menos hacia más, y en este caso el tono va a recaer en la última palabra. Nota, si leo ¿a qué se debe tu malestar? Es diferente al siguiente enunciado. A que cada día trabajas más. Nota, tono, en el segundo caso, tono ascendente. Igual sucede con el tercer caso, tono descendente. ¿Dónde vamos a comer? A continuación, tono ascendente. ¿Dónde comiste el otro día con tu jefe? Esa podría ser otra forma de ayudarte a determinar el uso de la tilde en ciertos casos. Aquí tienes algunos ejemplos más y nota también cómo tanto la intensidad sobre los elementos tradicionales qué, quién, cómo, cuándo, dónde te puede permitir determinar el uso de la tilde, pero también podría ayudarte el reconocer el tono ascendente y el tono descendente. ¿Que no sabes quién es Pepe? ¿Te das cuenta? El tono es ascendente. La fuerza cae en Pepe. En los siguientes casos no se da así. Lo mismo va a suceder en las siguientes oraciones. Recuerda entonces el tono ascendente, el tono descendente. Recuerda también, si encuentras dudas en las exclamaciones o en las interrogaciones con términos como qué, quién, cómo, cuándo, dónde, la intensidad al remarcarla sobre alguno de estos pronombres te va a permitir reconocer el uso de la tilde correcta. Sin embargo, una nota más. Aún así, hay situaciones que pueden ser mucho más complicadas porque dependerán de la intención del redactor.
pueda que lleven tilde o pueda que lo no necesiten. Atención con el siguiente caso. Note, se repite dos veces el elemento quién, uno en rojo y el otro en amarillo. El enunciado es similar. Sin embargo, en el elemento de rojo hay una tilde. En el elemento de amarillo no lo hay. Los dos son correctos. ¿Cómo marcamos la diferencia? Esto ya depende de la intención, más que de una recomendación. En el primer caso, se ha olvidado de quién la cuidó toda su infancia. Por lo visto, hay varias personas y hay que seleccionar de cuál de ellas es que se ha olvidado. De allí que haya necesidad de remarcar la tilde. En el siguiente caso de amarillo, no es que haya que seleccionar entre varias personas a una de la que se ha olvidado, sino que sencillamente se olvidó de la persona que la cuidó. Por lo tanto, ya no necesita de tilde. Lo vuelvo a leer. Se ha olvidado de quién la cuidó toda su familia, de toda su infancia. No se acuerda de la persona entre varias. En el siguiente caso de amarillo, se ha olvidado de quién la cuidó toda su infancia. Muy bien. Espero que estas recomendaciones sobre el uso de la tildación en los interrogativos y exclamativos directos e indirectos, tanto intensificando la voz en estos pronombres o adverbios o determinando si son de tono ascendente o descendente, te puedan permitir salir de algunas dudas con relación a la redacción. Muchísimas gracias por tu atención.